La historia inicia en 2013 cuando yo tenía 6 años. Yo vivía en una casa y frente a mi casa había una escuela y esa escuela era súper agradable y yo estudiaba ahí. Como yo apenas estaba en el primer año, ¿verdad? Era mi primer año y así los de primaria. Había un niño que se sentaba a mi lado, que era súper lindo así. Tenía las mejillas un poco rosadas, era blanquito, tenía el cabello liso y negro. Su cabello brillaba mucho. Aunque yo tenía 6 años, pensaba que era muy bonito, pero me daba pena hablarle. Entonces, solo hablábamos lo básico, ¿no? Algunas cosas más de la escuela nada más. Y con el año pasando tan rápido, ¿verdad? Conforme avanzaba el año, nuestra amistad crecía, hablábamos más y compartíamos en los juegos, dinámicas y especialmente en el viernes de los juguetes de primer año. Entonces intercambiábamos juguetes, nos acercábamos y él era muy reservado. Siendo sincera, él no me hacía mucho caso, pero está bien. Y un detalle, la maestra lo adoraba porque él era un niño muy bueno, ¿sabes? Pero luego pasó el año y en la otra mitad del siguiente año mi mamá decidió cambiarme de escuela ahí. Yo ya estaba en mi segundo año, ¿verdad? Y entonces estudié en esa escuela por bastante tiempo. Era un barrio en el centro de la ciudad donde estaban los mejores comercios, las mejores tienditas, restaurantes, farmacias y hospitales. Era muy movido, por eso la escuela era muy padre y buena. En mi tercer año seguía en esa escuela tan movida, la amaba. Era súper agradable, hice amigos de inmediato, viví muchas cosas increíbles ahí. Ya ni me acordaba más del chico de las mejillas rosadas. Pues no, porque yo había estudiado con él en primer año, ya estaba en mi tercero, estaba siguiendo con mi vida y entonces fui y estaba lavándome las manos. Me estaba lavando las manos en el baño y sentí un golpecito en el hombro. Cuando volteé, era él. Fue muy gracioso. Él me dijo, ¿te conozco de algún lugar? Me dio pena y respondí, yo también te conozco. Nos reímos y seguimos, pero no vino ese flash de que había sido en primero de primaria. ¿Sabes de la primaria? En fin, después de eso nos saludábamos más con un hola y así, porque él no estaba en mi salón, él estaba en otro salón. Entonces casi no platicábamos, casi no tuvimos tanto contacto, casi no convivimos tanto, así. Luego el año fue pasando, el tiempo fue pasando, los años fueron pasando y de repente él y yo terminamos en el mismo salón de clases. Ahí yo estaba en mi quinto año, en mi quinto grado, y era muy chistoso porque esa fue la etapa en la que más nos hicimos amigos. Así nos sentábamos uno al lado del otro y éramos de la iglesia y como éramos cristianos era chistoso porque teníamos ese tema en común, hablábamos sobre religiosidad, hablábamos sobre nuestros padres, cosas así, ¿verdad? ¿Todo bien? Hubo una vez que la maestra estaba haciendo un dictado y dijo la palabra diablo y él y yo empezamos a golpear el pie diciendo que no escribiríamos esa palabra en el cuaderno, que estaba maldita, que éramos de la iglesia y no funcionaría. Nuestros papás se iban a enojar y copiábamos del cuaderno del otro, intercambiábamos libros, platicábamos y compartíamos ideas. Así nos acercamos y nos volvimos muy buenos amigos. Y llegó la pésima noticia que me derrumbó en ese momento, que a mi mamá la transfirieron de ciudad por trabajo y tendríamos que mudarnos de ciudad. Yo amaba esa escuela, a los maestros, a mis amigos, esa amistad, ¿verdad? El centro, la ciudad, la gente. Vivía muy bien ahí, no podía creer lo que pasaba, me puse triste y fui con mi mamá. Mudarnos de ciudad, nos mudamos de ciudad y estuvimos 6 meses viviendo en otro estado. Resumiendo, no funcionó, la transferencia de mi mamá para allá no se dio, tuvimos que regresar y te juro, sé que mudarse es caro. Mi mamá quizá tuvo una pérdida, pero yo estaba muy feliz de que íbamos a regresar. Pero cuando regresé todavía pasé por otras 2 escuelas antes de quedarme realmente en la escuela en la que iba a estar, empezar mi sexto, séptimo y octavo año, ¿verdad? Y en ese periodo de sexto, séptimo y octavo año era una escuela muy grande. Era una escuela que tenía mucha gente, que iba desde preescolar hasta la preparatoria. Había mucha gente, había muchos parques, había muchas aulas, había mucha gente.
Y yo como que fui viviendo mi vida en esa época, ya estaba ahí con los míos, ya era más grande, ya estaba llegando a mis 14 años para cumplir 15 y comencé una relación seria con un chico. Fue una relación muy tóxica, era una relación complicada, una relación difícil, una relación llena de celos, de peleas, de posesión, de obsesión. Eso lo contaré en otro video, esa relación. Pero no podía terminar con él, ¿sabes? Yo no podía separarme, no podía decirle que no, para mí era muy difícil. Ya llevaba 2 años en una relación, en ese momento era 2020 cuando empecé esa relación, era época de pandemia y yo no podía separarme. 2 años después, ¿verdad? Que ya estaba ahí casi yendo para mi tercer año, era 2022 año de mundial, la escuela ya había regresado después de la pandemia. Y entonces yo estaba caminando por el Centriño, el famoso Centriño, de donde yo estudiaba, y había una tienda que estaba justo enfrente de la escuela donde yo estudiaba. Cuando me cambié de la escuela al Centriño, que era de deportes, y esa tienda ya existía desde que yo estudiaba ahí, era conocida por vender ropa de atletas. Quería una camiseta de Brasil para ver el partido, así que fui ahí. Cuando entré a la tienda, ¿con quién me topo? Con el chico de las mejillas rosadas. En el momento en que lo vi, creo que yo también me puse rosada. Me dio tanta vergüenza. Me quedé como 15 segundos ahí parada porque me vino un flash a la cabeza, como un recuerdo. Él se veía diferente y más alto. Vi a su papá, su fisonomía y todo. Me dio mucha vergüenza. Además, yo tenía novio. Entonces me dio aún más vergüenza. Pero confieso que como mi relación era horrible, era una porquería. Al verlo sentí algo como que mi corazón se movió, ¿sabes? Por un momento me sentí feliz, pero luego, opa, tengo una relación, entonces regreso. Me dio mucha vergüenza. Recuerdo que compré la primera camiseta de Brasil, la guardé en la bolsa y me fui, aún algo perpleja por lo sucedido. Llegué a casa y había comprado la camiseta talla G y me prometí a mí misma que nunca más iba a poner un pie ahí, porque me dio mucha vergüenza. Dije, ni modo, usaré la camiseta talla G y luego la regalo, no volveré ahí. Increíblemente, 2 meses después de eso, terminé con mi novio, ¿sabes? Pude decir, no solo decir basta, sino decir adiós, se acabó mi relación, gracias a Dios logré terminar esa relación. Y entonces llegó el año 2024, yo tenía 17 años, ya estaba pues queriendo, no, madurando y así. Ya me había separado hacía un tiempo y mi familia, como dije, éramos parte de la iglesia. Recuerdo en la escuela, cuando estudiamos juntos, que la familia de él era de esas iglesias tradicionales. La iglesia a la que íbamos mis padres y yo era contemporánea. Son doctrinas un poco diferentes y estaban inaugurando una nueva iglesia en nuestra ciudad. Hubo una reunión, una presentación, ¿verdad? No esperaba que su familia fuera, ya que eran tradicionales y pensé que no cambiarían de iglesia. Pues bien, fuimos a la iglesia, estábamos sentados ahí, yo estaba con mi prima a mi lado y ahí estábamos tranquilas viendo la presentación. Cuando el pastor llama a un hombre al frente para decir quién es su papá, recordé la tienda donde vi a su papá y su rostro. Dije, ese es el papá del chico y él empezó a hablar sobre sus 2 hijos, solo que él estaba hablando de sus 2 hijos. Eu lembro que eu virei para minha prima y dije así, pero él tiene otro hijo porque vas a hablar del tercer hijo, ¿verdad? Porque su tercer hijo estudió conmigo. Y entonces de repente en el momento en que dije eso, su papá empezó a hablar del tercer hijo. En el momento en que dijo el nombre, de verdad, fue como si hubiera visto una película, un flash en mi cabeza. El nombre, cuando la maestra lo decía, cuando pasaba lista, las veces que hablé con él, las veces que estuvimos juntos ahí cuando yo tenía 6 años, cuando estudiamos en tercer grado, cuando estudiamos en quinto grado, como que todo pasó en un flash por mi cabeza y dije, Dios mío, es él, de verdad, lo juro. Me puse ansiosa por irme para buscarlo en redes sociales. Llegué a casa, abrí mi Instagram, empecé a buscarlo en las redes sociales, lo encontré, ya le pedí seguir, él ya aceptó y ya me siguió de vuelta. Empezamos a platicar mucho y nos hicimos muy amigos, también comenzamos a ir juntos a la iglesia. Ambos estábamos en el último año de preparatoria, nos graduamos y comenzamos a salir.
No era oficial, pero todos sabían que estábamos juntos, nuestros papás, la iglesia, la escuela y amigos. Todo el mundo sabía que estaba pasando algo entre nosotros y realmente sí lo estaba. Todavía no era. Y resultó que nos encontramos y por el lanzamiento de esa iglesia, nuestros papás se conocieron, así que ya tenían contacto. Y un día antes de que yo entrara a la universidad, él fue a mi casa, yo tenía 18 años y les pidió a mis papás mi mano para ser novios y empezamos a salir. Él entró a la universidad conmigo y ahora estamos aquí, estamos estudiando juntos en la universidad. Nos encanta nuestra historia. Tras terminar la universidad queremos comprometernos, casarnos, tener casa y cumplir nuestros planes. Somos muy realistas, muy decididos y algo que él me cuenta que me parece muy bonito. ¿Recuerdas cuando llegué de viaje? Cuando llegué de viaje no. Cuando mi mamá se mudó, volvimos y estudié en 2 escuelas, luego en una mucho más grande. Él también estudiaba ahí. Dijo que no se atrevía a hablar conmigo porque siempre estaba rodeada de amigos y gente. Pero todos los días él me observaba y que nunca se olvidó de quién era yo, ni de mi nombre, ni de mí. Solo que como yo medio que no estaba en la misma onda porque yo estaba viviendo mi día a día, no llegué a verlo ahí. Entonces sí, estudiamos en la misma escuela, incluso cuando era esa enorme escuela con mucha gente. Él me veía y sabía quién era, me seguía con la mirada. Prácticamente en todas las escuelas donde estudié, él también estaba. Es hermoso tener una historia de infancia y conocer a alguien desde pequeños, por eso nos llamamos amor de infancia. Amamos nuestra historia y siempre decimos que la mejor historia que pasó en nuestra vida fue nuestra historia de amor. Hola mi gata, qué historia tan linda y tierna. Estás en la universidad comprometida y de repente miras al lado. ¿Recuerdas el brillo de tu cabello a los 6 años? ¿Ya lo admirabas? Es una historia que debe ser compartida como una forma de inspiración para mostrar que los amores verdaderos todavía existen, para mostrar que sí, existen. La posibilidad de enamorarte, tener una relación, una vida amorosa, un primer amor y casarte para ser feliz con él. Está bien que ella haya salido un poco. Ella tuvo una relación tóxica por 2 años, la cual le permitió después tener una relación saludable. ¿Sabes? Hay una frase de una canción que dice que solo se valora lo bueno al conocer lo malo. Entonces, lamentablemente, hay muchas personas que necesitan experimentar lo que es no ser valoradas para después entender cómo exigir su propio valor. Y espero que sean muy felices, espero que se casen. Espero que me manden la historia de su relación, de su matrimonio, actualizaciones de su vida, que sean muy felices. Dejen un mensaje en los comentarios. Si tienes o tuviste un amor así o te casaste con tu amor de la infancia, mándame tu historia. Pronto habrá un corto en las stories de Tipeu. Comenta, comparte y suscríbete. Hasta el próximo video.